Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta tarde de disertación teológica espiritual a cargo de nuestro hermano de primer año de teología, Leonardo Arellano, quien nos presentará acerca del pensamiento teológico, pero ante todo espiritual, del bien recordado Benedicto XVI, Papa emérito de nuestra Madre Iglesia Católica. Para dar inicio, nos vamos a colocar de pie y lo hacemos con una oración a cargo del presbítero Reinaldo Muñoz, rector de nuestra Casa de Formación, Seminario San Buenaventura de Mérida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradecido ante el Señor por los instrumentos que Él coloca en nuestro camino, de manera muy especial por el Papa Benedicto XVI, emérito. Agradecemos al Señor esa bondad que ha manifestado en Él como un hombre muy humilde, sencillo, servidor, que aún en medio de la sabiduría que manejaba, fue un hombre que supo entender que Dios estaba con Él, y que de manera muy especial en ese Dios estar con Él, Él manifestar su obra en el gobierno de la Iglesia. Por eso invocamos a ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre nuestra vida y sobre todo sobre nosotros, sobre nuestra familia, para que sintamos esa gracia especial de su amor, diciendo todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Espíritu Santo nos acompañe pues en esta jornada, que Él nos ilumine y nos santifique. De esta manera, sin más preámbulos, damos la bienvenida y le recibimos con un fuerte aplauso a Leonardo Arellano. Buenas tardes a todos. Muy agradecido por esta presentación del hermano Ovidio. Más que hablar del pensamiento profundo teológico del Papa emérito Benedicto XVI, en esta pequeña disertación se darán ciertas pinceladas sobre lo que es la espiritualidad, ciertamente cristológica, teológica y trinitaria de lo que es el pensamiento del Papa emérito Benedicto XVI. Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, eminentissimum ac reverendissimum Dominum Iosephum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Ratzinger. Con estas palabras, el cardenal Jorge Medina Esteves iniciaba el anuncio del pontificado del Papa Benedicto XVI. De hecho, el cardenal agregaba: Qui sibi nomen imposuit Benedicti XVI. Más adelante vemos que sale un papa bajo, un poco agachado, tímido, y en sus primeras palabras dice: soy un humilde servidor de la viña del Señor. Después del grande Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí. Me consuela el hecho de que el Señor sabe trabajar con instrumentos insuficientes. Por eso les pido sus oraciones. Estas palabras iniciales manifiestan la sencillez, la humildad de un hombre que llevó la barca de Pedro desde el año 2005 hasta el año 2013. Un humilde servidor de la viña del Señor, un instrumento insuficiente que con su nombre sintetiza de cierta manera la espiritualidad que profesa. Una espiritualidad que nos recuerda a una grande figura de la Iglesia, la figura de San Benito. Esta espiritualidad benedictina está enmarcada por la oración, el silencio, el estudio, el amor por la liturgia, por el trabajo y el diálogo entre la cultura y la fe.
Una espiritualidad que está fundamentada en las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Si recordamos, la primera encíclica del Papa Emérito Benedicto trata sobre el amor, Deus Caritas Est. La segunda encíclica sobre la esperanza, Spe Salvi, salvados por la esperanza. La tercera encíclica trata sobre la caridad en la verdad. Y lo que iba a ser su cuarta encíclica, que le correspondió firmarla al Papa Francisco, pero que tiene los fundamentos teológicos y escriturísticos del Papa Emérito Benedicto, es la relacionada con la fe, Lumen Fide. De hecho, si nosotros vemos el orden en el que se publican estas encíclicas, podemos destacar que solo el amor perdura después de la muerte. De hecho, cuando nosotros morimos y llegamos a la eternidad, la fe se acaba, porque tenemos el conocimiento pleno de Dios. La esperanza se cumple porque hemos obtenido el deseo gozoso del Señor, y solo queda el amor. Solo el amor es fundamental en nuestra espiritualidad cristiana. Cristo al centro. Como Papa, el Papa Emérito Benedicto XVI saca a la luz su trilogía sobre Jesús de Nazaret. La necesidad de reconocer la verdad sobre el Jesús histórico y sobre el Jesús de la fe. Esto nos lleva hacia el centro filosófico-teológico del Papa Benedicto XVI, una búsqueda apasionada por la verdad. De hecho, su lema pontificio, y ya era su lema episcopal, Ut simus cooperatores veritatis, es decir, para que seamos cooperadores de la verdad. Un lema que manifiesta este deseo profundo de todo hombre de conocer, y de conocer el objeto más perfecto, en este caso, de conocer a Dios. De hecho, la teología cristiana reflexiona sobre Cristo como el Logos, y el mismo Cristo dirá que Él es el camino, la verdad y la vida. Buscar la verdad es, en última instancia, buscar a Cristo y unirse a Él por medio del amor. El Papa Emérito Benedicto XVI tuvo una vida también marcada por la presencia de la cruz. En su adolescencia, en su infancia tardía, le corresponde vivir los atroces crímenes del nazismo. De hecho, es reclutado en los últimos años de la guerra nazi y luego se escapará. Alejado de sus gustos, es llamado a servir a Dios y a su pueblo como pastor. El Papa Benedicto XVI, por su tendencia al estudio, a la reflexión, quería permanecer como un profesor, quería dar su contribución a la teología desde el espacio del maestro. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente para él. Dios lo fue llamando poco a poco a su servicio. El Papa Juan Pablo II conoció al Papa Benedicto en los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II. Desde allí venía cierta relación y amistad, y conociendo la profundidad del pensamiento teológico, lo llama a su servicio en la Congregación para la Doctrina de la Fe. En un primer momento, el cardenal Ratzinger se rehúsa este llamamiento y pide al Papa Juan Pablo II que le permita permanecer un poco más de tiempo pastoreando a su pueblo como arzobispo. Juan Pablo II le responde: te llamaré más tarde. En efecto, llamado más tarde a la Congregación para la Doctrina de la Fe, estuvo al servicio de la misma durante 22 años. Esta mañana, cuando estaba en el jardín, me asomé a ver un par de pichones que están allí, y en el momento en que estaba observándolos, llegó la madre mostrando mucha algarabía, mostrando que algo estaba amenazando a sus pichones. Reflexionando un poco sobre esta situación, podemos hacer una comparación con el trabajo que tenía el cardenal Ratzinger en la oficina de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Cuando nosotros tenemos algo importante que proteger, que custodiar, necesitamos hacer ruido ante la amenaza. Necesitamos actuar para alejar aquello que amenaza nuestro gran tesoro. Para la Iglesia, la fe es un tesoro. Y su máximo custodio es el vicario de Cristo, representado en el cardenal prefecto para la doctrina de la fe. Esta noble tarea, esta importantísima misión, fue la desempeñada por el cardenal Ratzinger durante tanto tiempo. Proteger, custodiar la fe como el más grande tesoro. De su puesto en la Congregación para la Doctrina de la Fe, salen algunas imágenes pintorescas y nos muestran una imagen de un Ratzinger duro, fuerte, estricto, ultraconservador, que no tiene misericordia. Imágenes caricaturescas porque quienes lo conocieron de cerca saben su capacidad de diálogo, su sencillez, su humildad, la capacidad para preguntar, para estar abierto a las distintas cuestiones teológicas que surgen en los tiempos modernos. De hecho, si estudiamos la historia del Concilio Vaticano II, podemos darnos cuenta que en ese momento el entonces Joseph Ratzinger, el joven teólogo, era considerado de pensamiento liberal, en contraposición con la mayoría de los peritos que asistían al Concilio Vaticano II. De este trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger también se da cuenta de la cizaña que crece en la Iglesia. Una expresión que utilizará en el Via Crucis del año 2005, cuando el Papa Juan Pablo II estaba en sus últimos días de vida. Dice el Papa Benedicto, en ese entonces el cardenal Ratzinger, también en la Iglesia encontramos cizaña, al igual que el trigo, y a veces parece que la cizaña es más abundante que el trigo. ¿Por qué utilizaba estas expresiones el cardenal Ratzinger? Porque conocía de cerca la inmundicia, la suciedad que tiene nuestra Iglesia, en el sentido de que conocía la realidad más marcada de pecado de los fieles laicos, pero sobre todo de los pastores, de los sacerdotes, de los obispos. Con esta cruz a cuestas, el Señor lo llama a su servicio. Como Papa, el Papa Benedicto le tocó sufrir los escándalos de pedofilia, la incomprensión dentro y fuera de la Iglesia. Todo esto fue añadiendo un mayor peso a su cruz, que siempre supo llevar desde la oración, desde la fe profunda en Dios. Solamente un hombre con una fe profunda en que Dios ha fundado la Iglesia puede resistir por tantos años, viendo tanta contrariedad, viendo tanta suciedad en su propia Iglesia. Solo un hombre con una fe profunda y una esperanza en que el Señor siempre salva puede permanecer en este puesto con fidelidad. En alguna entrevista le preguntan ¿por qué no se separó de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Y el cardenal Ratzinger dice, de hecho lo intenté en 3 ocasiones, pero el Papa Juan Pablo II siempre se negaba, me alargaba mi servicio a la Iglesia. Y en los últimos años del pontificado yo no podía dejar solo a un Papa sufriente, a un Papa que desde su silla de ruedas anunciaba al mundo que la cruz de Cristo es parte y es fundamento de nuestra salvación. Una vida de cruz que nos recuerda que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto, pero si muere, fruto abundante llevará. El Papa Emérito Benedicto XVI nos manifiesta su sencillez y su humildad en los gestos sobrios y austeros que lo caracterizaron en toda su vida, pero sobre todo en su vida y en su misión como Papa al servicio de la Iglesia. Él sabía que no podía igualar la capacidad de oratoria del Papa Juan Pablo II, su capacidad de transmitir la fe de la forma en que lo hacía su predecesor, pero sabía que su anuncio importante era permanecer
al lado del pueblo de Dios, alentándolo como un pastor, haciendo la tarea que el mismo Cristo le pidió a Pedro: apacienta a mis hermanos en la fe. En este sentido, una vida que, activa o pasiva, pertenece del todo a Dios. En el Papa Benedicto XVI también se destaca un amor por la Sagrada Escritura, que le sirvió de fundamento para el diálogo con los protestantes, sabiendo reconocer a Dios en la palabra, iluminando todas las relaciones eclesiales desde la palabra. Un amor por la Sagrada Escritura que era alimentada a diario por la Lectio Divina, recordando cómo los monjes benedictinos en la madrugada se ponen en presencia de Dios, leen la Sagrada Escritura y escuchan el mensaje del Espíritu Santo para la propia vida. En este amor por la Sagrada Escritura y en esta capacidad de escucha de Dios, el Papa Benedicto XVI era consciente que vivía en una época de relativismo, lo que él llamaba la dictadura del relativismo. Es decir, el dejarse llevar por vientos de doctrina que van de aquí para allá y de allá para acá, el no tener un ancla fija y permanente que nos asegure la posición de la verdad. No se trata de una convicción soberbia de que todo lo sé. Se trata de ponerse a la escucha de aquel que es la verdad, de permanecer firmes en la fe de Jesucristo. El Papa lucha contra este relativismo nociológico que fundamenta el relativismo moral, es decir, todos los males de nuestra sociedad, todo aquello que nos lleva a pensar que solo nuestra opinión es la verdadera o que las distintas opiniones tienen la misma capacidad de verdad, está fundada en el sentir que no hay una verdad objetiva. Y el Papa Benedicto XVI recuerda con ahínco que la verdad existe y que la verdad es una, que la verdad es Jesucristo. Poco a poco, su misión como Papa, su misión en la Cátedra de Pedro, van menguando sus fuerzas. Vemos a un Papa Benedicto XVI que sale cansado, agotado, que su voz poco a poco se va debilitando y apagando. Hemos visto cómo le han traicionado con los documentos de lo que se llamó Batilix, su hombre de más confianza, el que lo ayudaba incluso a cambiarse de ropa, a llevarlo a la cama, a controlarle sus medicinas, lo traiciona. Una pena que inflige mayor peso a la cruz llevada por el Papa Benedicto XVI. En algún momento el Papa Benedicto, casi con una cierta tristeza interior, dice: me sentí solo en ese momento. Me sentí solo. De hecho, el Papa Benedicto no fue lo suficientemente acompañado. El peso de su cruz irá forjando en este hombre de oración la necesidad de discernir algo que lleva en su pensamiento, la posibilidad de renunciar a la cátedra de Pedro. Una decisión que no fue tomada a la ligera, una decisión que fue llevada a la oración. Y aquí podemos encontrar un aspecto de la espiritualidad del Papa Emérito Benedicto, el discernimiento, es decir, la capacidad de escuchar a Dios, de ponerse en relación con Él por medio de la oración, de confiarle los propios temores, las propias angustias, la propia cruz, y dejar que el Evangelio ilumine la vida del hombre. El Papa Benedicto, puesto en este movimiento espiritual de discernimiento, llega a la conclusión de que ya no tiene las fuerzas físicas para seguir gobernando la Iglesia, y por ello, con plena libertad, renuncia a la cátedra de Pedro. Un gesto, una decisión que conmovió al mundo en ese febrero de 2013.
una decisión inesperada para muchos, una decisión, sin embargo, impertérrita, inconmovible. El Papa Benedicto renuncia y se aleja, no para olvidarse de la cruz, sino, como él mismo lo afirma, para seguir al Señor de otro modo. En el ocaso de la vida, estamos llamados a revisar nuestra conciencia, estamos llamados a preparar nuestra morada próxima en el cielo. De hecho, su secretario dice, realmente el Papa Benedicto no sabía que iba a durar tanto después de esta renuncia, pero continúa en esa preparación de examen de conciencia de la propia vida y de unión más íntima con el Señor. En este gesto de renuncia, el Papa Benedicto nos enseña que no somos indispensables en la obra de la Iglesia. Solo el Señor es indispensable. El vicario de Cristo en la tierra se aparta del poder, se aparta de su ministerio para dar paso a alguien más, para dar paso a alguien que venga con las fuerzas necesarias, físicas, y con la fortaleza espiritual para seguir gobernando a la Iglesia. No somos indispensables y muchas veces estamos llamados a seguir al Señor de otra manera. En esta preparación para el encuentro con el Señor encontramos un último aspecto de la espiritualidad de Benedicto XVI sobre el que quiero hablar: la reflexión sobre las realidades últimas, la reflexión sobre la muerte, el juicio, el infierno y el cielo. En el monasterio en el que se encuentra el Papa Benedicto XVI, la mayoría de su tiempo está dedicado a la reflexión y a la oración, a la reflexión sobre el momento último de la muerte. En estos tiempos de pandemia que estamos viviendo, ¿cuánta falta nos hace pensar en la propia muerte? ¿Cuántos nos ha hecho ver esta pandemia la propia debilidad, la propia fragilidad, las inseguridades de nuestro mundo y nuestras propias inseguridades? Es un llamado a reflexionar que estamos orientados desde el nacimiento a la muerte, pero que no todo acaba allí. A la muerte porque nos preparamos para la morada eterna. Muchas gracias. Agradecemos entonces al hermano Leonardo Arellano por tan profunda y sintética reflexión acerca del pensamiento teológico, pero sobre todo espiritual, del recordado Benedicto XVI, Papa Emérito de nuestra Iglesia. ¿De qué otra manera se ha podido hacer, sino como nuestro hermano lo ha presentado? Y por eso nos sentimos agradecidos con él y queremos terminar con esta breve reflexión de Benedicto XVI, quien afirma: la vocación del hombre es ser esta imagen de Dios, un llegar a ser como Él. El hombre debe abandonar la mentira de la independencia, que no conoce vínculo alguno, y la mentira de la arbitrariedad. Debe aceptar su dependencia, su necesidad de los otros y de la creación, sus límites, el destino de su propio ser. Benedicto XVI. De esta manera invitamos al Padre Reinaldo Muñoz, igual como lo ha hecho al principio, para que cierre esta presentación con una oración final. Agradecido ante el Señor por esta disertación que nos ha hecho nuestro hermano seminarista Leonardo y la presentación que ha hecho nuestro hermano Vidio. Agradecido por nuestros coordinadores durante estos días de jornada de animar, ayudar y acompañar a la comunidad del seminario, y más aún en esta jornada de oración por las vocaciones y más todavía con este proceso de preparación a la beatificación de José Gregorio, nuestro próximo beato, y más aún en esta oración por los matrimonios.
Creo que esta reflexión nos indica algo y el Papa lo dejó muy claro. Ojalá que aprendamos a mantenernos en la cruz y que ese mantenernos en la cruz entendamos todos los que estamos aquí, que de manera muy particular es Dios quien tiene el plan sobre nosotros. Podremos tener todos los obstáculos habidos y por haber, pero si estamos confiados en Dios, en aquel que nos ha llamado, y si somos hombres de Dios, Dios siempre es el que sabe cuál es la trama por la cual nos tiene que dirigir. No nos angustiemos, no nos desesperemos. Creo que en Benedicto encontramos ese hombre que supo colocarse en las manos de Dios, y cuando uno se sabe colocar en las manos de Dios, sabe que las manos de Dios estarán en las cosas de todos y cada uno de nosotros. Oremos. Señor, ya que nos has dado a conocer los dones que nos trae la resurrección de tu Hijo, concédenos también que el Espíritu Santo, el amor increado, nos haga resucitar a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.